después quieran pedirme la grabación. Ok. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que les revise sus avances? Sí, por favor. Revisémosle y vamos analizando Ok. desde el inicio, por favor. Ok. El último documento que me enviaron fue con fecha ayer. ¿Sí? El último que me mandaron fue el de ayer. ¿De pronto han avanzado más desde ayer? ¿Algo más Eh, actualizado? no, la verdad, estábamos esperando un poquito el asesoramiento para poder guiarnos y seguir avanzando. Sí, Entonces, ¿quieren que revise el mismo que me enviaron ayer? sí, por favor. Licenciado, por favor, no sea amable. Sí, con fecha 14, ¿no? 14 de julio. Ok. En este momento lo estoy abriendo. Voy a compartirles mi pantalla. Bien. Me confirman, por favor, si es que ahí se puede ver. Sí, sí se visualiza. Ok, bien. Empecemos. Mejorando la convivencia de una familia de la comunidad está bien. Está bien. Introducción. Les voy a ir leyendo los apuntes que yo tenía de cada sección. Entonces, en la introducción le puse calificación 8 sobre 10. Dice, está queriendo abordar demasiados problemas en un mismo proyecto de grado. No se ha centrado en un único problema familiar. Utiliza la primera persona demasiado, apenas se pasa del límite establecido de palabras. Entonces, el límite tienen 286 palabras. La introducción debería estar entre 200 y 250 palabras. Vamos a ir leyendo y corrigiendo con ustedes. Dice, como todo tipo de relaciones, la familia nos aporta beneficios, pero también pueden surgir problemas o dificultades porque cada uno de los miembros que compone la familia puede tener caracteres, gustos y puntos de vista distintos. Y no siempre es fácil llegar a acuerdos y respetar las decisiones y o normas para poder funcionar adecuadamente. La investigación de mi proyecto de grado, esto es primera persona. En proyectos de investigación no se debería utilizar la primera persona, sino la tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces podríamos cambiar esto, nos quedaría la investigación. ¿Sí? Esta investigación se basará en el contexto familiar propio, en donde se analizará en el contexto familiar propio. Se basará contexto familiar, en un contexto familiar, no vamos a decir que es propio, ¿ya? Esta investigación se basará en un contexto familiar. ¿Dónde está ubicada la familia? En la comunidad de San Exacto. Esteban. No le escuché, Lice. No le escuché. Solo pregunté dónde estaba ubicada la familia. Esta investigación se basará en un contexto familiar de la comunidad de así, ¿no? Comunidad San Esteban. De la comunidad Sí, San Esteban, Lice. en la ciudad de Cayambe. ¿Cómo? Ya, entonces, vamos a evitar personalizar el problema, ¿ok? Porque lo que es un proyecto de investigación el investigador es un agente neutral, ¿sí? Si es que personalizamos el problema, pues ya no eres neutral, ¿no es cierto? Ya vas a tener tus emociones involucradas y eso podría parcializar los resultados de la investigación. Entonces, más bien, el investigador siempre debe partir de la neutralidad, ¿no? No debe personalizar el problema. Entonces, nada más debemos corregir la forma en la que redactamos las cosas, ¿no? Dando a entender no dando a entender de que es mi familia, sino
una familia, ¿ok? En un contexto familiar de la Ya. comunidad de San Esteban en la ciudad de Cayambe, en donde se analizará cómo los problemas en la relación de los integrantes influyen negativamente en la convivencia familiar. En esta oración, es una sola oración, tenemos la palabra familia o también palabras parecidas a la palabra familia 3 veces, ¿ok? Estos se llaman repeticiones excesivas. Debemos tratar de borrar algunas de ellas o buscar sinónimos. Entonces, esta investigación se basará en un contexto familiar, en donde se analizará cómo los problemas en la relación de los integrantes, podemos borrar influyen negativamente, dejamos esa, influyen negativamente en su convivencia. Quitamos la última. Es para evitar repetir la misma palabra demasiadas veces en la misma oración, ¿ya? Para el estudio de la presente investigación, tomaré, esto está en primera persona, lo ponemos en la tercera persona, ¿ya? Se tomará. Referente, mi contexto familiar cercano. No, ya, esto ya no. Se tomará como referente a una familia cuya dinámica relacional ha pasado por inconvenientes que han dejado secuelas desagradables para todos los integrantes por ausencia de relaciones basadas en el buen trato, el afecto y la integración. La palabra familiar la voy a borrar porque la estamos usando demasiado, ¿ya? Y la integración. En otra parte de la presente investigación, creo que ya le di igualito acá arriba, ¿no? Para el estudio de la presente investigación. En otra parte del estudio, podemos usar un sinónimo, ¿ya? Del estudio. En otra parte del estudio, se analizará, no analizaremos, sino que se analizará los tipos de familia y las principales causas de la desintegración familiar. Es decir, que abordaremos, ya, punto. Aquí puedo poner un punto. Es decir, que abordaremos aspectos socioculturales y emocionales que inducen a las familias a tener diferencias irreconciliables que se transmiten de generación en generación, como en el caso personal, como lo es en el caso a tratar, como lo es en el caso a tratar. Señor, tranquilo, que esto que yo estoy haciendo se los voy a pasar, ¿ya? ¿Estás escribiendo algo? Sí, estaba. Escribiendo Sí, lo ya, mismo que estoy entonces, escribiendo. Sí, yo les voy a pasar esto, tranquilo. ya, gracias, Ya. muy amable. Yo les voy a pasar esto, entonces, que se transmiten de generación, como lo es en el caso a tratar, el caso a estudiar. De pronto se entiende mejor. A estudiar. Esta familia ha tenido que vivir de cerca esta incómoda realidad. Esta oración tiene mucha carga emocional, ¿sí? Recomiendo borrarla. Además, estábamos pasados de la cantidad de palabras, entonces, bueno, esa es una de las oraciones que pueden borrar tranquilamente. En este sentido, considero es primera persona, en este sentido, se considera, ¿okay?, importante hacer una entrevista a los miembros de la familia para que expresen cómo han vivido o cómo se han sentido al estar dentro de un conflicto. Se supone, ¿no? Familiar. De eso estamos hablando. Y finalmente se hará una propuesta de acciones de mejora que permitan a los integrantes ponerse y afrontar de manera positiva un proceso que los pueda llevar a una convivencia armónica, ya que como seres humanos somos capaces de afrontar, esto es otra vez primera persona,
Esta última oración es palabrería, ¿ok? Están puro rellenando. Voy a borrarla, ya no, realmente no agrega ningún valor a la introducción. Ok, entonces ya le bajé bastantes palabras, ya tenemos una introducción de 253, es más aceptable, ok. Ahora ya no estamos usando la primera persona, creo que explicamos de todo. Ok, listo, ahí está bien nuestra introducción. En los antecedentes voy a leerles qué es lo que anoté. No explica los antecedentes de su propia familia, solo habla sobre los problemas familiares en general. Incluyó en los antecedentes un párrafo que debería ir en la definición del problema. Ok, entonces veo que lo generalizaron, hablaron de los problemas familiares de todo el mundo. Deberían enfocarlo a los problemas familiares los antecedentes. ¿Qué llevaron a ese problema en la familia? De la familia de la que vamos a estudiar, ¿ya? En particular, no vamos a hablar de los problemas de todas las familias, ¿ya? Entonces dice, la aparición de un problema en la familia por lo general coincide con algún cambio efectivo o previsto que amenaza con alterar el equilibrio. Ninguna familia es perfecta y sin embargo esto no es del todo malo. Como dice Tolstoy, si bien es frecuente que las familias se enfrenten a innumerables problemas que se acumulan y que causan estrés, tensión e incluso trastornos en sus integrantes, esas dificultades y problemas, ya está la palabra estas, ¿okay? Son también grandes oportunidades de crecimiento. Ya, este párrafo es aceptable. El problema es que sigo leyendo y sigo obteniendo lo mismo, ¿ya? Los problemas frecuentes en una familia son, esto es demasiado general, ¿ok? Entonces se los voy a pintar de rojo porque lo más probable es que esto no nos va a ser muy útil. Me estás hablando de los problemas de toditas las familias, en vez de enfocarte en la familia a la que vamos a estudiar. Frente a esta realidad, resulta imprescindible buscar un camino que conduzca hacia relaciones saludables. E identifiquen recursos en un marco de responsabilidad compartida. Okay. Espero que esta experiencia de mi familia, pongámoslo en tercera persona. Espero, también está en primera persona. Esta experiencia de la familia en la comunidad de San Esteban se intentará aprender de esta experiencia de la familia en la comunidad de San Esteban para contribuir a un proceso de redescubrir valores que apoyen a la construcción de una sociedad libre de violencia. Interesante. Ojo que estamos hablando de violencia. ¿Okay? Entonces hay que ver bien si es que en la familia que vamos a estudiar, en efecto, hay violencia. Porque aquí, ojo que están hablando de violencia, ¿ya? Ok. Este párrafo, como les dije, es demasiado general. ¿Qué es lo que van a poner ustedes en vez de este párrafo? Voy a escribir aquí. Expliquen lo que sucedió en la familia para llevarla a los problemas que tiene actualmente. ¿Okay? Expliquen eso. ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a la familia a tener los problemas que tiene actualmente? ¿Ya? Se los escribo en rojo para que se acuerden de borrar esto. Nada más, por favor, expliquen eso. Con eso deben rellenar lo que les faltan los antecedentes, ¿de acuerdo? Esta de aquí, no estoy seguro si la podemos aprovechar en algún otro lado. La voy a dejar un ratito más a ver si es que encuentro dónde meter ese párrafo, ¿ya? Sigamos, la definición del problema. Vamos a ver qué sucedió aquí. En la definición les escribí, está muy por debajo del número de palabras solicitado. Apenas tiene 148 palabras. La definición del problema debería estar entre 200 y 250 palabras. Les falta como 50 palabras más, ¿ya?
Y utiliza la primera persona demasiado. Vamos a ver. Durante un par de décadas en mi familia, la paz y la convivencia armónica se han vuelto alteradas ante la presencia de conflictos de intereses entre mis tíos originados, como mencioné en los intereses. Ya miren que esto debería ir en los antecedentes. Aquí están explicando el origen del problema, ¿ya? En los intereses sobre una herencia de mis abuelitos. Miren que todito esto es primera persona. Y específicamente los problemas han afectado en el distanciamiento con ellos y entre primos. Ok. Voy a poner esto en los antecedentes. Y voy a tratar de arreglarlo. Durante un par de décadas, hace un par de décadas, la familia, una familia en la comunidad de San Esteban. Esto que estoy poniendo en la comunidad de San Esteban tampoco es de repetirlo demasiado, solamente lo estoy repitiendo una vez en cada diferente título, ¿ya? Es la primera vez que lo menciono en los antecedentes. Creo, aquí tal vez sería, se intentará aprender de esta experiencia familiar. Entonces vamos a cambiar aquí, ¿ya? Para no repetirlo en la misma parte dos veces. Familiar. Para contribuir a un proceso. Ok, ya. Hace un par de décadas, una familia en la comunidad de San Esteban la paz y la convivencia armónica alteradas. Sería esto aquí, ¿eh? Hace un par de décadas, la paz y la convivencia armónica se han vuelto. Aquí tenemos tres verbos, de los cuales no todos son necesarios. La paz y la convivencia armónica se alteró, podría quedar. Se alteró, ¿ok? Miren que lo simplifiqué muchísimo. Teníamos tres verbos seguidos. Se han vuelto alteradas, ¿ok? Es palabrería innecesaria y además dificulta la comprensión. Entonces, esos tres verbos los dejé en un solo verbo, alteró, ¿ok? Se alteró. La paz de mis amigas se alteró en... Entonces, se alteró, ¿qué diría después? La paz y la convivencia armónica en una familia de la comunidad de San Esteban se alteró ante la presencia de conflictos de intereses. No hace falta ponerlo entre comillas. Conflictos de intereses entre hermanos, sería, ¿no? No sería entre tíos, sino entre hermanos. Conflictos de intereses entre hermanos sobre una herencia de los padres. ¿Okay? Y específicamente los problemas han afectado en el distanciamiento con ellos y entre primos. Los problemas han ocasionado el distanciamiento entre ellos y sus hijos. ¿Cierto? Listo. Ya no está tan cargado de hacer este problema personal. Ahora lo estamos tratando como un problema ajeno. Que eso es importante en un proyecto de investigación, ¿ya? Tratarlo desde un punto de vista neutral. Así está muy bien. Ajá. Bueno. Entonces ahí ya expliqué qué es lo que sucedió en la familia. Ajá, listo. Capaz que ahí nos quedan los antecedentes. Vamos a ver cuántas palabras tiene. 97 más... Creo que todavía está un poquito muy corto. 97 más 91. Casi 200. Bueno, está casi 200. ¿Okay? Es aceptable. ¿Sí? Nuestros antecedentes podrían quedar ahí. Este párrafo lo más probable es que lo voy a borrar, ¿ya? Ok. Entonces, en la definición del problema ya nos quedó poquito.
Estoy consciente de que la familia no solo es una alianza de amor. Entonces vamos a quitar todito esto que es relleno y empezamos a partir de la familia no solo es una alianza de amor, ¿ok? O de convivencia armónica, sino también de que es un espacio donde, se pueden presentar situaciones de tensión y conflicto. De enfrentamientos, situaciones de tensión y conflicto, y negociaciones de imposición y sumisión, incluso prácticas a niveles de autoritarismo. Ya. En el caso particular, ya se supone, okay. En el caso particular, hemos pasado por las situaciones antes descritas. El caso particular ha pasado por las situaciones antes descritas. Y es importante entender cómo circula el poder en el ámbito familiar, cómo son las relaciones en su interior y cuál es el contexto en que se construyen o interactúan, mujeres y varones. Ok. Está bien esto. No sé si podríamos meter esto que pinté ahí. Los problemas frecuentes en una familia son patatá. Sí podría ser. Pérdida de tranquilidad debido a conflictos entre padres, problemas en pérdida de trabajo, divorcio, adicción. Puede ser, pero esto nos queda bien acá entonces. Creo que aquí queda. Ajá, ahí queda bastante bien. Y básicamente están personalizando todito esto, ¿ya? Diciendo que toditos son los problemas por los que ha pasado la familia. Okay. Vamos bien, ¿ya? Vamos a ver cuántas palabras tenemos. 143. Sí está todavía muy bajo la definición del problema. Voy a escribirles aquí para que no se olviden. Aumenten 50 palabras más, ¿ya? Los pinto de rojo. Perdón, aquí sería 50 palabras en relación al problema de la familia, o podríamos poner a nivel general, planteándole como un problema social de la sociedad, al No. menos de nuestra. Tal como dijiste es lo primero. 50 palabras más, hablando del caso particular de la familia. En la comunidad de San Esteban, ¿sí? No nos vamos a ir a general. Vamos a hablar del problema en la familia de la comunidad de San Esteban, ¿ok? Bien. Justificación, les voy a leer cuáles son mis apuntes de la justificación. Aquí escribí. La justificación es clara y precisa. Ahí les puse 10 sobre 10. La justificación está bien. En el objetivo les puse, tiene 3 objetivos generales. Dice que aplicará la observación, la encuesta y la entrevista. Sí, de esto, aquí fue donde ya el proyecto de grado empezó a ir, empecé a notar que ya esto no iba a aprobarse, ¿ya? No debemos hacer las 3, ¿ya? Pusieron que van a aplicar la observación, la encuesta y la entrevista. A ver, les voy a mostrar, ¿ya? Los objetivos. Ya, primeramente, tenemos 3 objetivos generales. No vamos a hacer eso, sino que vamos a tener un solo objetivo. Para eso, pues muy sencillo, sencillamente le quito estos puntos como si fueran 3 objetivos generales, ¿ya? Y voy a ver si puedo unirlos en un solo párrafo. Y también lo que ustedes aquí dicen, aplicar técnicas de investigación como la observación, la entrevista, la encuesta. Es demasiado, ¿ok? Para digamos, una tesis de masterado puede ser, porque esas tesis son muy largas. Pero para este proyecto de grado,
del colegio, apenas tienen 10 páginas, ¿ya? Apenas es 10 páginas del proyecto de grado del colegio. Aplicar las 3 no les va a alcanzar, ¿ok? Escojan solo una. Entonces, ahí tienen que pensar ustedes cuál de las 3 van a aplicar. Y le dejamos solo eso, ¿ya? ¿Le parece bien si sería la entrevista nada más? Podría ser. Les explico la diferencia entre la entrevista y la encuesta. No es bueno reventar a nuestro entrevistado o a nuestros encuestados con un montón de preguntas, ¿sí? Lo correcto es unas 6 preguntas, sea que escojamos la entrevista o la encuesta, lo correcto son 6 preguntas, ¿ya? O sea, no son demasiadas y tratar de preguntar solo lo que realmente nos va a dar la información que necesitamos, lo puntual. Entonces yo recomiendo unas 6 preguntas, ¿sí? Ya van a ver, ¿no? Al momento de tratar de tabular los resultados, si tienen muchas preguntas, básicamente les toca tabular cada pregunta, ¿no? Es que esa es la cosa. Cada pregunta debe ser tabulada, las respuestas de cada pregunta. Entonces, si tienen demasiadas preguntas, van a tener la parte de resultados demasiado largo, el análisis va a ser demasiado extenso, las conclusiones y recomendaciones se van a extender. Entonces, pensando en todo eso, es que yo personalmente recomiendo unas 6 hasta 8 preguntas, máximo. ¿Ya? Aplicar técnicas de investigación. A ver, entonces, la diferencia entre ambas. Hasta ahí las dos son parecidas. La entrevista son preguntas abiertas, ¿sí? Que le hacemos a un experto en el tema. ¿Okay? Son preguntas abiertas como para que el experto nos diga todo su criterio, ¿no? Para que él mismo se despapalle y empieza a iluminarnos con todo su conocimiento. Esa es la entrevista, ¿sí? Generalmente la entrevista se la hace a un experto en el tema. Le dejamos las preguntas abiertas porque la intención es aprender de todo el criterio profesional de ese experto, ¿sí? Ese es el propósito de la entrevista. Aprender de todo el criterio profesional de un experto. Por eso son preguntas abiertas. En cambio, la encuesta son generalmente preguntas cerradas que las hacemos a personas que son afectadas por el problema en cuestión, a personas que están viviendo el problema en cuestión, ¿ok? Personas que han experimentado la situación que acabamos de describir arriba, ¿ok? Son preguntas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas? Pues que en las preguntas cerradas tú le das las alternativas para que ellos escojan la opción que mejor se acomoda a su realidad. Le pones, por ejemplo, ¿ha experimentado usted maltrato en su familia? Alternativas, sí o no. Listo. ¿Sí? Y el que escoja si es que sí ha experimentado o no ha experimentado. Es un ejemplo nada más, ¿ya? Es un ejemplo de una pregunta. Entonces, esas son las preguntas cerradas, que tú le das la opción para que responda sí o no. A veces podemos poner más opciones. Sí, más o menos, no. Muy de acuerdo, a ver, literal A, muy de acuerdo. Literal B, de acuerdo. Literal C, neutral. Literal D, en desacuerdo. Y literal E, muy en desacuerdo. ¿Sí? Son ejemplos en los que pueden armar las alternativas que le dan a sus encuestados para que escojan la que mejor se acomoda a su realidad, ¿ya? Esas son las preguntas cerradas, que tú les das alternativas para que nada más escoja una, la que mejor se acomoda a su realidad. Esas son preguntas cerradas. En cambio, la entrevista son preguntas de desarrollo, no son preguntas de sí o no. ¿Okay? La encuesta sí puede usar preguntas de sí o no, pero la entrevista no debe usar preguntas de sí o no. Y si utiliza preguntas de sí o no, también ¿por qué? Que nos explique el por qué. Porque, ojo, que la entrevista es a un experto en el tema, ¿sí? Debería desarrollar. Cada pregunta debe ser desarrollada en la entrevista. En la encuesta, las preguntas, bueno, la encuesta, al menos para
para el alcance de un proyecto de grado, yo recomiendo realizarla por lo menos 10 personas, ¿ok? La encuesta, realizarla por lo menos a 10 personas. De modo que al final ustedes tengan las respuestas de 10 personas diferentes. En los resultados ustedes harían una labor de tabulación. En la pregunta, ¿cuántas personas dijeron que sí y cuántas personas dijeron que no? En la pregunta 2, ¿cuántas personas dijeron que muy de acuerdo? ¿Cuántas personas dijeron de acuerdo? ¿Cuántas personas dijeron neutral? ¿Cuántas personas dijeron en desacuerdo? ¿Y cuántas personas dijeron en muy en desacuerdo? ¿Ya? Harían esa labor de tabulación de cada pregunta en la encuesta, ¿sí? Sumando de las 10 encuestas que realizaron, ¿cuántos dijeron la A, cuántos la B, cuántos la C? En cada pregunta, ¿ya? En cambio, en la entrevista, como son preguntas abiertas, en la entrevista, al momento de presentar los resultados, tú no vas a presentar tablas, a diferencia en la encuesta, ¿sí? En la encuesta tú vas a presentar tablas y gráficos de pastel, indicando de los 10 cuántos dijeron la A, cuántos la B y cuántos la C. La encuesta, los resultados generalmente se presentan en forma de tablas y de gráficos de pastel. Pero en la entrevista los resultados se presentan a modo de redacción. En la pregunta 1 yo le hice esta pregunta al experto y él me respondió esto. Escriben todito lo que les respondió. En la pregunta 2 me respondió esto. Y escriben todito lo que les respondió, ¿ya? Entonces, eso respecto a la forma de realizar una entrevista, la forma de realizar una encuesta y la forma de presentar los resultados de cada una de estas. ¿Ok? Ok, tomando en cuenta eso, ahí sí digan ustedes. ¿Van a realizar una entrevista de pronto a algún miembro de la familia o van a realizar encuestas a varios miembros de la familia? Sí, bueno, los resultados deberíamos hacer constar tal y cual o solamente, digamos, la tabulación. Me refiero, por ejemplo, si yo le entrevisto a mi abuelito dice tal cosa, ¿debo hacer constar ese testimonio o solamente debo, porque de pronto si es que hago la encuesta, simplemente voy a tabular los datos y me Correcto. podría responder más fácil? Sí. Depende de ustedes. Ahorita ya depende de qué orientación quieren darle a su investigación. Si quieren, hacen una entrevista a de pronto unos 2, se podría hacer, incluso si es que hacemos la entrevista, podemos entrevistar con las mismas preguntas o con otras preguntas diferentes. A una persona le hacemos una entrevista, a otra persona le hacemos otra entrevista. Generalmente no recomiendo pasarnos de 2 personas entrevistadas, ¿ya? Porque el alcance de este proyecto de grado es máximo 10 páginas, es por eso, no tenemos demasiado espacio para presentar los resultados. Entonces, si hacemos la entrevista, podría ser hasta 2 personas. Si quieren, aplican la misma entrevista o si quieren, aplican diferentes preguntas. Ahí depende de cada caso. Y la encuesta, si es que hacen la encuesta, sería una sola encuesta a 10 personas diferentes. Todas que sufran el mismo problema, claro. Siempre que las personas tengan las mismas características. ¿Ok? Que puedan Ya. darnos información valiosa sobre lo que estamos investigando. Hay que encuestar a ese tipo de personas. Yo Entonces, creo que díganos. Ya. la entrevista me parece mucho más ideal, sobre todo porque enfoca el criterio, el sentir de la persona, cómo ha vivido, y eso nos Exacto. interesa saber en este estudio. Sí, sí podría ser. Sí, entonces, pues, como dijeron, entonces momentáneamente voy a dejarle la entrevista, ¿ya? Vamos a dejarle solo la entrevista. Se aplicará, bueno, vamos a corregir ahorita la redacción de este objetivo. Dice, determinar la influencia de patrones relacionales culturalmente arraigados en la convivencia familiar en una familia. Ok. Determinar la influencia de patrones relacionales culturalmente arraigados en la convivencia familiar, en la convivencia de una familia de la comunidad de San Esteban, de la parroquia Llora, Cantón Cayambe. Ok. Entonces se
propondrá, yo sé que generalmente los objetivos no se redactan de este modo, sin embargo, es por el alcance de un proyecto de grado que lo estamos haciendo de esta forma, ¿ya? Entonces se propondrán soluciones saludables para el abordaje de los conflictos familiares, se supone que familiares, como el diálogo de los conflictos, como el diálogo, la cooperación, la construcción de acuerdos que sean justos, equitativos y empáticos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida y de corazón en el hogar. A ver. Entonces, lo de la técnica de investigación es primerito, ¿no? Esto sería primerito. Aplicar la entrevista de una, sí, esto ya es palabrería. Aplicar la entrevista para recolectar información. Miren que algo que es muy importante en la redacción es la brevedad y la concisión, ¿sí? Ser concisos, ser claros, no poner demasiada palabrería porque eso dificulta la lectura fluida, ¿ya? Esto de aquí le quité varias palabras y digo exactamente lo mismo, ¿sí ven? Entonces, esto es una redacción más fluida, más concisa, más breve, más claro, ¿ok? Los proyectos de grado deben ser claros, deben ser así, deben ser concisos, breves, no darle mucha vuelta al asunto, no tratar de decir lo mismo y lo mismo una y otra vez usando diferentes palabras, ¿sí? Ok. Aplicar la entrevista para recolectar información sobre la influencia de patrones relacionales culturales agregados en la convivencia de una familia de la comunidad de San Esteban de la parroquia Ayora, Cantón Cayambe. Entonces se propondrán soluciones saludables para el abordaje de los conflictos como el diálogo, ¿ya? Y tenemos un solo objetivo que ya está clarito lo que vamos a hacer. 72 palabras está bien, listo. Entonces ya el objetivo está bien, ¿ok? Justificación objetivo está bien. Me parece que ya... Perdón, en la justificación tal vez seguimos viendo que estamos hablando en primera persona, tal vez podríamos cambiar. Correcto, tiene toda razón, sí. En mi familia he tenido que evidenciar una marcada desunión. Se ha evidenciado una marcada desunión entre los integrantes de una familia en la comunidad de San Esteban. Se ha evidenciado una marcada desunión entre los integrantes de una familia en la comunidad de San Esteban. Una considerable ausencia de valores que afectan las relaciones, ¿sí? Eso creo que iría mejor antes. Se ha evidenciado una marcada desunión entre los integrantes. Sí, está bien. Okay. La desintegración, el egoísmo, el individualismo y la codicia son antivalores que se han ido fortaleciendo, que se han fortalecido tal vez. Que se han fortalecido por la falta de prácticas de buen trato, falta de expresiones de afecto y espacios de sana convivencia. Escogí el tema por cuanto considero este estudio puede mejorar la comunicación y la convivencia familiar y la convivencia en esta familia, superando modelos inapropiados de relación que se fundamentan en conflictos y situaciones de violencia regados desde creencias tradicionales aceptadas. Listo. Ya está bien. Ahí está bastante mejor.
Ya está bien los objetivos, ya está bien la justificación, en la definición del problema deben aumentar 50 palabras más. La introducción también ya está bien. Y los antecedentes también ya están bien, sí. Ahora solo les falta aumentar un poquito más en la definición del problema, ¿ya? Ya, En el marco sí. conceptual, voy a leer qué escribieron en el marco conceptual. Dice, está demasiado pasado del número de palabras solicitado, ¿ya? El marco conceptual es entre 800 y 900 palabras, ¿ok? Ustedes escribieron 1850 palabras en el marco conceptual, está prácticamente el doble de lo que debería tener. Se inspiraron demasiado en el marco conceptual. Entonces, hablan de las convivencias en las familias, hablan de, ¿qué más? Generación de ambientes de estimulación, ¿ok? Hablan de cómo mejorar, pues, eso está bien, ya está bien de que hablen de eso en el marco conceptual. Acordar normas y límites en la convivencia familiar con respeto, ejemplo y cariño, ¿ok? Sí, está bien. Los conflictos en la familia, hablan de cuáles son los conflictos. Por ejemplo, en esta parte podrían dejar solamente los que realmente están directamente relacionados o que han sucedido directamente en la familia de la comunidad de San Esteban, ¿ya? Analicen eso ustedes. Aquí tienen resolviendo saludablemente los conflictos en las familias. Ok, hay formas de, están proponiendo una forma de solucionarlo. Ok. En sí, todo lo que ustedes pusieron es relevante. El problema es que está demasiado. Ok. El marco conceptual solo es entre 800 y 900 palabras. Escribieron 1850 palabras en el marco conceptual. ¿Qué es lo que les va a tocar hacer? Les va a tocar resumir toda esta información, ¿sí? Eso ya se los encargo a ustedes. Léanlo, vean qué es lo más relevante para su estudio. Ya. Y disminuyan. Ya. Básicamente quiten que está demasiado, ¿ya? Está pasado por casi el doble. Ya, listo, listo. Continúo al marco metodológico. Voy a leerles qué les escribí en el marco metodológico. Dice que aplicará el mismo problema. Que pusieron que iban a aplicar la observación, la encuesta y la entrevista. Ahorita ya sabemos que solo vamos a aplicar la entrevista, en la cual es aplicar. Sin embargo, no anexó ninguna de las preguntas realizadas en la encuesta. No me escribieron las preguntas que van a hacer. Eso es lo que les corresponde hacer ahorita, ¿no? Escribir cuáles son las preguntas que van a hacer. En la entrevista, está muy por debajo del número de palabras solicitado. Apenas tienen 180 palabras. El marco metodológico debe tener entre 400 y 500 palabras. Apenas tiene 180. Necesitan casi el doble y un poquito más de lo que escribieron. ¿Okay? Entonces, parece que lo que escribieron está bien. A ver, voy a leerles de todos modos. ¿Ya? Dice, el tipo de investigación descriptiva, es decir, que vamos a puntualizar las características de la población que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué, en lugar del por qué. Es decir, describe el tema de investigación sin ocurre por qué ocurre. Ya puede ser. Es descriptiva por el grado de profundidad con la que estudiaremos ciertos fenómenos y hechos de verdad. Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres, actitudes programadas mediante la descripción exacta de las actividades, objetos. Está bien. Pero la investigación descriptiva no se limita a la mera recolección de datos. La meta de los investigadores competentes es sino que la meta de los investigadores competentes es la predicción. La cosa es que eso es una cita. Déjenme una cita cual. La meta de los competentes es la predicción y identificación de la relación que existe entre dos o más variables. Ya, está bien. Realmente está bien. Técnicas. Entonces, aquí es donde tengo problemas. ¿Ya? Lo anterior está bien. Aquí empieza el problema. Las técnicas de investigación son un conjunto de procedimientos metodológicos y sistemáticos cuyo objetivo es garantizar la operatividad del proceso de investigación. En esta investigación se utilizará solamente la entrevista. ¿Ya? Se utilizará la entrevista. Entonces, como les dije, tenemos muy poco en el marco metodológico, ¿ya? Deben escribir casi el doble de esto, o un tanto más y un poquito más también, ¿ya? Deben tener entre 400 y 500 palabras del marco metodológico. Entonces, ¿qué es lo que pueden escribir para aumentar? Explíquenme
¿por qué escogieron la entrevista? Ahí me dirían algo como que es la técnica que mejor se adapta para este tipo de investigación, porque se puede obtener de pronto de las experiencias particulares de las personas involucradas en el problema y podemos ahondar en el problema desde el punto de vista de ellos, etcétera. ¿Okay? Entonces ahí me explican el por qué escogieron la entrevista. Explican también a quién van a entrevistar. Si van a entrevistar solo a uno o a dos personas, ahí explican a quién y por qué, ¿no? A quién van a entrevistar y por qué escogieron entrevistarle a esa persona. Quizá porque su punto de vista es la más valiosa o puede aportar la mayor cantidad de información, lo que sea, ¿no? Ahí ponen ustedes el por qué. A quién van a entrevistar y por qué decidieron entrevistar a esa persona. Pónganme, por favor, ¿qué preguntas le van a hacer? Como les dije, lo correcto no son demasiadas preguntas. Entre 6 y 8 preguntas es suficiente. ¿Qué preguntas le van a hacer? Y lo último que pueden poner para completar su marco metodológico es ¿por qué decidieron hacerle esas preguntas? Que justifiquen la razón por la que decidieron hacer esas preguntas. ¿Ok? Ya con esto tendrán un marco metodológico completo. ¿Ok? Esto igual les corresponde escribir a ustedes. En los resultados son entre, ya les digo. Sí, estoy en una tutoría del proyecto. Los resultados es entre 350 y 400 palabras, ¿ya? Igual tienen muy poquito aquí, es entre 350 y 400 palabras los resultados. En los resultados, lo que ustedes van a escribir, lo que respondió la pregunta a la persona a la que le entrevistaron. En los resultados nos ponen quién les contestó, ¿ya? En la pregunta 1 contestó tal cosa. En la pregunta 2 contestó tal cosa. Pregunta 3 contestó tal cosa. Pregunta 4, 5, 6, cuántas preguntas tengan, ¿ya? Con eso tranquilamente hacen entre 350 y 400 palabras, ¿ya? Solamente escribiendo lo que les respondió. El análisis de resultados. El análisis de resultados es entre 200 y 250 palabras. Natalie, yo te pasé a ti la estructura del proyecto de grado. Ahí dice clarito cuántas palabras debe tener cada parte, ¿ya? Licenciado. Sí, ok. Entonces, en el análisis de resultados, aquí es donde se empieza a ver su criterio, su propia opinión, su opinión personal, ¿ya? En base a lo que les respondieron, ¿sí? Analicen. ¿Qué significa eso? Ese es el análisis de resultados, tal como dice su título. Van a analizar los resultados. Exacto. ¿Okay? Analizar desde su propio punto de vista, desde su criterio. ¿Qué significa lo que les respondió su entrevistado? Ese es el análisis de resultados. Conclusiones igual. Generalmente en las conclusiones ustedes responden si es que se lograron o no los objetivos. Entonces, las conclusiones están directamente relacionadas con sus objetivos. ¿Okay? Les toca leer otra vez qué es lo que se propusieron los objetivos y decirme aquí en las conclusiones si lo lograron, qué es lo que descubrieron, cuáles han sido las raíces de esos problemas familiares, etc. ¿Okay? Esas son las conclusiones. Igual entre 200 y 250 palabras. En las recomendaciones ustedes pueden poner, si quieren incluso le acortan un poquito de lo que tenían en el marco conceptual, que tenían 1850 palabras de puras recomendaciones de cómo mejorar los problemas familiares. Eso podrían transferir algunas cosas aquí a las recomendaciones. ¿Qué le recomendarían ustedes a esta familia de la comunidad de San Esteban para que mejoren su convivencia familiar? ¿Qué le recomendarían, ya? Eso pondrían en recomendaciones, igual entre 200 y 250 palabras. Las referencias están bien. Los anexos, ok, en los anexos. La entrevista como tal debería ir en los anexos, ok. Las preguntas que van a hacer deberían ir en los anexos. En el marco metodológico lo único que van a hacer es justificar la razón de cada pregunta, explicar el por qué le quieren preguntar eso. Pero las preguntas como tal van en los anexos, ¿ok? La entrevista como tal va en los anexos. Yo recomiendo que pongan fotografías, ¿ok? En las que se le vea a Natalie, ¿sí? Porque ella es la estudiante.
en las que se le vea a Natalie entrevistando a la persona que decidieron entrevistar. Ese sería un anexo muy valioso, ¿ok? Que se le vea una foto a ella entrevistando a la persona que decidieron entrevistar. De pronto, si pudieran tomarle una foto a la, no sé, de pronto una foto a la familia en cuestión es demasiado privado. De espaldas tal vez podría ser. Podría ser, sí. De la comunidad podría ser una foto de la comunidad, de cómo es San Esteban, ¿okay? Solo para saber dónde es el lugar. ¿Sí? Entonces, eso podrían poner en los anexos. Muy bien, sí, sí, sí. Y Sí. listo, con eso ya tienen bastante trabajito que hacer. ¿Tienen Ya. alguna pregunta? Sí, en esta parte donde usted mencionaba aquí en análisis de resultados, Okay. ¿es un análisis cualitativo o cuantitativo? Me refiero a debería hacer mención yo a, o sea, deberíamos poner que tal vez en un porcentaje, de pronto hablemos en términos de números, o solamente decir en forma general los hallazgos, lo que pudimos resaltar de parte de los entrevistados. Ok, sí entiendo la pregunta. Verás, ustedes escogieron hacer la entrevista. La entrevista generalmente es una herramienta cualitativa, ¿ya? Ujú. La entrevista. Es cualitativa porque generalmente de la entrevista no vas a obtener números. Generalmente, a menos que tu pregunta sea cuántas personas hicieron tal cosa, ¿ok? Pero de ahí generalmente la información que tú vas a obtener de la entrevista no son números, ¿ok? Generalmente no. La herramienta que generalmente es cuantitativa es la encuesta. De ahí sí tú obtienes números, ¿sí? Tantas personas dijeron que sí, tantas que no, tantas que tal vez, etc. ¿Okay? Esa sí es cuantitativa. Pero la entrevista tiene un carácter más cualitativo. ¿Ok? Entonces yo creo que el análisis de resultados también depende mucho de las preguntas que hagan, ¿no? Eso depende de las preguntas que van a hacer. Yo creo que generalmente va a ser un análisis más cualitativo, sobre todo porque el instrumento que ustedes escogieron es la entrevista. Sobre todo por eso yo creo que va a ser más un análisis cualitativo. Ajá. Ya, en este caso podríamos asumir que igual en tercera persona, ¿no? Poner que se observó que la Sí. familia Es en donde se... preferible en la tercera persona. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Bueno, ahora, ¿qué nos convendría que nosotros resaltemos en las preguntas? Digamos, ¿cómo han influido los problemas a nivel personal, estos problemas familiares, cómo han influido? ¿O será que lo que nos interesa es eh, irnos al problema, digamos, ¿no? Que diga, nuestro problema es por unas herencias y que tal vez no estuvimos de acuerdo. Mi hermano, digamos así, ¿no? Mi hermano eh, quiso llevarse un poco más, cosas, o sea, enfocarnos en eso, o más bien en el impacto de esta práctica de, digamos, un poco mala, ¿no? De que hayan priorizado el tema material antes que lo familiar. ¿Qué cree usted que sería mejor hacer constar? ¿Lo emocional o de pronto cómo se sienten las familias o hablar del problema en sí? Que en Ya, este caso, eso está a libre disposición de cada investigador, pero debería ir de la mano con lo que ustedes mismos escribieron con el objetivo, ¿no? Ahí en el objetivo es lo que ustedes mismos explicaron, qué es lo que van a investigar. Les leo, dice, aplicar la entrevista para recolectar información sobre la influencia de patrones relacionales culturalmente arraigados en la convivencia de una familia total. Bueno, entonces deben investigar de esto, ¿no? ya, claro que sí, entiendo. Aquí Sí, sí, pones, entonces se propondrán soluciones. También deben enfocarse en las soluciones, porque ustedes mismos dijeron que se iban a enfocar en las soluciones. ¿Ok? Esas son las soluciones que ustedes proponen. Deberían haber preguntas al respecto. ¿Ok? ya. Ahora, Entonces,
Si Sí, quieres pero hablar de cómo se siente la gente, podría ser, sí, podría ser parte de esto de la influencia de los patrones relacionales culturalmente arraigados. Si quieres hablar acerca de las causas, podría ser también, porque eso entra aquí. Si quieres hablar acerca de las consecuencias, también podría ser unas pocas preguntas al respecto, pero sobre todo enfócate en lo que tú mismo escribiste en los objetivos, ¿ya? Ahí es donde tú mismo dijiste lo que vas a hacer. ya. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? En las preguntas que vamos a realizar, ¿cómo son familias, no? Vamos nosotros a preguntar a nuestra familia acerca de aparentemente de estos conflictos ya, pero posiblemente, digamos, bueno, evitando parcializarnos, esa era la idea, evitar digamos, Sí, ponernos en un punto, sí, deben ser digamos, neutrales. Es lo correcto. neutral. Ajá, Ajá, sí, lo sí, correcto de un punto de vista neutral. ya, sí, exactamente. Ya, dentro de lo que son las preguntas, podríamos esto nosotros, dado que tenemos solamente hasta mañana, posiblemente esta entrevista podría demorar un poquito, no sé, hasta el sábado. ¿Omitiríamos de pronto esto o debemos hoy o a máximo mañana hablar con mínimo 2 personas que nos puedan ayudar con esta información? Una o dos, puede ser una también. Verán, ¿hasta qué día me prometen el proyecto de grado? Y si logramos, digamos, ¿no? Conseguir la entrevista, yo pienso que la